poquito delante del Señor. Padre, te damos gracias porque hoy nos convoca tu precioso Espíritu. Gracias porque hoy estamos muy privilegiados, Señor, al venir delante de tu palabra, Señor, con hambre y sed de ella, Señor. Y pedimos, Padre Celestial, que nos des discernimiento, que nos des pues sabiduría para abordarlos, Señor, estos textos y sobre todo, más que adquirir conocimientos, Señor, y herramientas que son importantes, pedimos que todo lo que podamos aprender lo pongamos en práctica para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Sí. Señor Jesucristo. Amén. Ok. Bueno, hemos estado hablando de los proverbios y no sé si ustedes recuerdan, el primer día empezamos hablando de que hay una serie de colecciones de proverbios, ¿verdad? Entonces tenemos que los proverbios del capítulo 1 hasta el 9 son proverbios de consejos de padres a hijos, ¿verdad? Entonces veíamos allí un amplio recurso, ¿verdad? Para la crianza de los hijos. Después desde el capítulo 10 hasta el 22:16 son una colección especial de Salomón. Se sospecha o se dice que esta colección de Salomón fue en los años de más gloria de su reino. Y finalmente, bueno, tenemos a partir del versículo 17 del capítulo 22 una serie de proverbios especiales, por decirlo. Es una tercera colección que se extenderá hasta el capítulo 24, versículo 22, que son los dichos de los sabios. ¿Cuántos sabios? No sabemos. ¿Cuáles son sus nombres? Tampoco lo sabemos. Hay mucha tela que cortar alrededor de eso, pero sí que son escritos recopilados con mucho tiempo, ¿verdad? Algunos hablan de que fueron inspirados en una colección de proverbios de sabios de Egipto. No lo sabremos, ¿verdad? Pero sí que fueron adaptados a conveniencia para ejercer una serie de temas que Salomón quería. Entonces, vamos a empezar hoy con esta serie de nuevos salmos. Estamos en una nueva versión internacional, pero yo quiero que ustedes más bien tengan abiertas varias versiones para compararlas también. Básicamente podemos ver acá en Nueva Versión Internacional, lo muestra muy bien los 30 dichos de los sabios. Y acá viene pues 22:17 al 24:22. Otras versiones usan el título de preceptos y amonestaciones, pero bueno, es parte de la tradición. Vamos a concentrarnos desde el versículo 17 al 21, primeramente. Tengo que decirles que, bueno, ¿cómo sabemos dónde empiezan y dónde terminan? Al menos la nueva versión internacional ayuda bastante el hecho que, si ustedes ven acá en mi pantalla, voy a tratar de ver si puedo tener esto acá. Ok. Ven que aquí aparece versículo 21, 22, 23, pero en medio del 21 y el 22 aparece un número, en este caso el número 1. ¿Sí se ve? Ok. Esto es bastante importante porque nos dice de dónde a dónde están esta serie de nuevos proverbios. Entonces, lo que tenemos realmente acá es que, voy a borrar aquí, que del versículo 17, ay, disculpe, estoy aceptando gente, desde el versículo 17 hasta el 21 es una introducción, ¿ok? Entonces, en esta introducción vamos a ver por qué fueron recopilados estos... Ahí se escucha, ahí. Ahora sí. Nos van a decir por qué fueron recopilados estos proverbios. Vamos a usar la misma metodología. Lo primero que vamos a hacer del versículo 17 al 21 es, vamos a leerlo completo y vamos a buscar palabras repetidas. Entonces vamos a leerlo. Presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato es retenerlas dentro de ti y tenerlas todas a flor de labio. A ti te las enseño en este día, para que pongas tu confianza en el Señor. ¿Acaso no te he escrito 30 dichos que contienen sabios consejos? Son para enseñarte palabras ciertas y confiables, para que sepas responder bien a quien te pregunte.
Ok, entonces vamos a aplicar los mismos pasos. Lo primero que vamos a hacer es buscar palabras repetidas y estas palabras repetidas las vamos a poner en rojo. Entonces, si ustedes me ayudan, ¿cuáles son las palabras repetidas desde el versículo 17 al 21? La palabra palabras en el 17 y en el 21. Ok, perfecto. Básicamente la introducción es bastante concreta, ¿verdad? Nos está diciendo que estas son palabras que merecen ser atendidas. Tiene una serie de características estas palabras. Podemos ver que son palabras ciertas y además son palabras confiables. Muy bien. ¿Alguna otra repetición que puedan ver? Hay una muy sutil. La palabra ti. A ti, de ti. Ajá, a ti. Esa está acá. ¿Y en dónde otro, don Rodolfo? En el 18. Ajá, Grato es retenerlas dentro de ti. exacto. Muy bien, son dichos bastante cercanos, ¿verdad? Están buscando un trato individual. Eso es súper importante. Lo que está buscando el campo de acción de estos proverbios, ¿verdad? Es que cada uno como individuos tomemos estas palabras, ¿verdad? Entonces es ese concepto de mejorar la comunidad desde el individuo. Muy buena observación. Minor, ¿para qué? ¿Y para qué? 9 y en el 21. Exacto. Muy bien. Estos proverbios son útiles, ¿verdad? Y básicamente tienen ¿cómo se llama? Dos usos, ¿verdad? Los dos usos son para aumentar la confianza en el Señor, para que pongas tu confianza en el Señor. Ese es el primer propósito. Y para responder bien. Es bastante interesante porque las otras colecciones de proverbios no tenían este factor, este responder bien, el poder dar explicaciones. Por decirlo de alguna forma, los otros proverbios eran para contener la poca sabiduría. Esta colección de 30 no solamente es para contener la poca sabiduría, sino para responder, ¿verdad? Por decirlo así, son proverbios agresivos, por decirlo de alguna forma. Entonces, los 30 proverbios que vamos a ver, pues tienen estas dos cosas que debemos pensar siempre. ¿Cómo este proverbio me ayuda a confiar más en el Señor? Y cómo este proverbio me va a ayudar a responder bien cuando se me pregunta acerca de mi fe. ¿Ok? Primer paso. Segundo paso, pues vamos a ver los paralelismos, ¿verdad? Entonces recordemos, básicamente cada versículo tiene dos frases o dos renglones. El segundo puede agregar información, puede agregar algún contraste o simplemente puede explicar más un concepto. Vamos a ver entonces los paralelismos. Empezamos con el del versículo 17. Presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. ¿Ok? Entonces, podemos ver el paralelismo bastante claro acá entre prestar atención y aplicar el corazón, ¿verdad? Entonces, no solamente quiere que se escuche, sino que baje ese conocimiento al corazón. Versículo 18. Vamos a ver el paralelismo allí. Grato es retenerlas dentro de ti y tenerlas todas a flor de labio. Podemos ver entonces el paralelismo es simplemente que en la segunda parte está explicando más lo que quería decir en el primero. Entonces, retener estas palabras es tenerlas a flor de labios. Entonces, vemos que hay ciertos conceptos repetidos de los otros proverbios. Aquí podemos ver entonces una de las cosas que habíamos observado en los proverbios anteriores, ¿verdad? La relación entre los labios y el corazón, ¿verdad? Allí podemos ir observando lo que Jesús va después a clarificar todavía más. De la abundancia del corazón, pues habla la boca, ¿ok? Bueno, voy a dejar esto por aquí. Vamos al paralelismo del versículo 19. A ti te las enseño en este día para que pongas tu confianza en el Señor. Entonces, en este paralelismo observamos que viene la explicación. Para
¿para qué Salomón quiere enseñar a través de estos 30 proverbios? Bueno, es para no aumentar intelecto, sino es para aumentar confianza. Esa es la idea. Versículo 20, ¿acaso no te he escrito 30 dichos? Entonces él viene a definir qué son estos 30 dichos. Estos 30 dichos son sabios consejos, ¿verdad? Por eso son dignos de escribir. No sé si todos pueden ver en la pantalla que en 30 dichos viene una T, ¿ok? Esto pasa también en las Biblias en papel. Generalmente una buena Biblia de estudio viene abajo una nota. Dice escrito 30 y viene ALT. ¿Qué significa eso? Bueno, ALT significa que hay una traducción alternativa. Básicamente es que la construcción gramatical puede traducirse de dos formas. La forma alternativa es escrito antes o escritos excelentes. Lo que tenemos bastante claro en las dos alternativas es que estos 30 dichos son, por decirlo así, el siguiente nivel, ¿verdad? Entonces podemos ver que en Salomón ahí va depurando su forma de escribir, pero también va depurando su conocimiento de Dios. Progresivamente él va aumentando en sabiduría, ¿verdad? Entonces eso es bastante alentador para nosotros, ¿verdad? Estamos también en un proceso. Son sabios consejos. Versículo 21, y son para enseñarte palabras ciertas y confiables, para que sepas responder bien a quien te pregunte. Entonces, básicamente el paralelismo en el versículo 21 es que nos está enseñando la función. Estas son palabras ciertas y por lo tanto son útiles para responder bien. ¿Ok? Vamos entonces al paso 3. Vamos a hablar del trasfondo, ¿verdad? De la historia detrás de estos proverbios. Bueno, hay algo que se llama la sabiduría de Amenemope. Amenemope es una colección, como les dije, de proverbios egipcios, ¿verdad? Entonces, hay cierto paralelismo, por decirlo de alguna forma. Lo que tenemos a continuación van a ser frases cortas, no más de 4 renglones. Son 30. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría de Amenemope y esto que escribe Salomón? Básicamente que la sabiduría egipcia se basaba en aquel momento en lo que uno puede alcanzar. Entonces la sabiduría se basa en la búsqueda de Dios, del hombre, y en lo que puede tener en su mente. En cambio, podemos ver que Salomón va a variar estos 30 proverbios, pero los va a reorientar en Dios. Básicamente, para Salomón, la última fuente de sabiduría no es el propio ser humano. El propio ser humano no puede alcanzar sabiduría. De hecho, parte del hecho de que somos malos y torpes, entonces que necesitamos la intervención de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estos 30 proverbios a continuación. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de la idea principal. En este caso, pues para construir la idea principal no va a ser igual, exactamente igual a la segunda colección, pero vamos a ver los puntos principales. Básicamente, entonces, ¿qué busca Salomón de sus lectores? Busca 3 cosas, ¿verdad? Vemos en el versículo 17, básicamente es que presten atención, ese es lo primero que busca Salomón, ¿verdad? Y nos explica también de que busca que se le preste atención a la correcta enseñanza, ¿verdad? Entonces, agrega algo que jamás habíamos visto en los escritos de Medio Oriente, que esa enseñanza es grata, ¿verdad? O sea, satisface el alma, ¿verdad? Pero además exige una aplicación. Eso es lo primero que vemos, la primera idea. Entonces, esta enseñanza busca aplicación y es grata, es un deleite, ¿verdad? Un concepto que los salmos pues también tienen bastante. Segunda cosa que busca Salomón, entonces como idea principal, es aumentar la confianza en el Señor, ¿verdad? Esa es la segunda idea. Em,
la meta es fe en Dios, básicamente. Y la tercera idea principal que tenemos acá es que son para compartir, son para responder bien. Esas son las tres ideas que tenemos, ¿verdad? Las tres ideas principales. Voy más bien a señalar esto, mis palabras, como la idea principal. Y aquí voy a eliminar para no confundirnos. ¿Ok? Esas son las tres ideas que tenemos en el texto. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué piensan? Estoy preocupado por su silencio. Yo o quedó muy claro o definitivamente no. May, pero ¿por qué no dejar presta atención como la idea principal o la intención de Salomón? O sea, ¿por qué cambiarlo? Sí. Sí, es como es como algo estético. Realmente presta atención y el énfasis, ¿verdad? Está no en sí mismo, sino en las palabras que él tiene en el mensaje, ¿verdad? Entonces, más bien lo corregí. Puse presta atención en mis palabras como una En idea mis principal. palabras. Sí. Buena observación. Y esas palabras exigen aplicación y exigen deleite también, ¿verdad? Esa es la idea. Ok. En lo personal pienso que, bueno, no solo es un ejemplo de sumisión y de líder, ¿verdad? A pesar de que él dice, escucha mis palabras, él enfoca el por qué. No es porque él sea sabio ni gran guía, sino para que eh, pongamos nuestra confianza o conozcamos al Señor. Si bien utiliza esta sabiduría egipcia, es lo que trata más bien es de sacar algo que ya se conoce como obsoleto o como no correcto, para darle el enfoque correcto a la sabiduría que es de Dios, que es la que Él quiere enseñar. No es su sabiduría, es la sabiduría y la confianza en el Señor. Eso que acaba de decir es clave. Básicamente no es que los está plagiando, ¿verdad? Sino que más bien está usando los conceptos que tienen los egipcios de aquel momento para decirlo de alguna forma, evangelizarlos, ¿verdad? Traerlos a Cristo. Bueno, a Dios, ¿verdad? Esa es la idea. Y hoy los podemos utilizar para traer a Cristo a nuestra sociedad que tanto necesita sabiduría, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Ok. Ahora paso 5. ¿Qué tal si hablamos de la aplicación? Al menos creo que estas tres ideas principales grafican muy bien, ¿verdad? ¿Qué es la vida del cristiano? El cristiano básicamente tiene tres cosas, o debería caracterizarse por tres cosas. Uno, prestar atención a la palabra de Dios como lo primero, no solamente aplicarla, sino es deleitarse en esa palabra. La segunda es confianza en el Señor. Y creo que el tercero es saber responder bien a las situaciones, ¿verdad? Esa parte. Creo que debemos caracterizarnos por estas tres cosas. ¿Qué piensan ustedes? La verdad, la sabiduría. Estamos ante un mundo de tanta sabiduría humana que parece tan lógica y todo el mundo la aplaude a veces al que mejor habla y, y degrada muchas veces lo que es la verdadera sabiduría. Y entonces de pronto vemos cosas que Dios dice como obsoletas, como fuera de contexto, como que eso no aplica, cuando en la realidad la palabra tiene una vigencia eterna. Y la única forma de poder uno no dejarse influenciar por el mundo es prestar atención a las palabras del Señor y aplicarlas a todo lo que hace, para que la forma de pensar se materialice en la forma de actuar. A veces se da consejería basada en psicología, y en la psicología lo que trata es el alma humana, pero aquí la palabra justamente es lo mismo que trata, y a veces esa psicología que vino de gente que no tenía a Dios en sus corazones precisamente,
se convierte a veces en algo más relevante que la palabra misma. Por eso lo delicado y lo oportuno de ver esto con ese entendimiento. No. Muy buen aporte, gracias, Paz. Permitid decir algo, manitos. Con todo gusto. Voy a agarrarme lo que acaba de decir el pastor, porque en la versión Nueva Biblia Latinoamericana, el versículo 21 dice así. Además, leo desde el 20 para que la idea sea más completa. Dice, no te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad. Y me gusta mucho cómo lo dice en este versículo 21 sobre esa certeza. No puedo. Esto que tiene que movernos a nosotros, así como dice el pastor, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a un mundo que te argumenta con palabras lisonjeras y mentiras, ¿verdad? Y nosotros tenemos que movernos en la certeza de que la palabra de Dios es la verdad. Punto. Amén. Excelente. Excelente aporte. ¿Alguien más? Porque esta es solo la introducción, ¿verdad? Vamos a deleitarnos mucho en lo que viene. Yo creo que son muy, muy buenas esta serie de 30 proverbios. Sí, bueno, si nadie aporta, cuento yo otra historia también. Sí, no, Paz. algo que yo expongo, bueno, que lo he dicho muchas veces, según estadísticas, la gente en un 95% se inclina más por aquello que le parece más confiable, de acuerdo a su propia valoración, su propia opinión, antes que cualquier otra opinión, incluida la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde la gente dice, bueno, sí, yo sé que la palabra de Dios dice eso, pero a mí no me parece. Y entonces cuando entramos con esa premisa de valoración de tú a tú, podemos meternos en errores muy absurdos, producto de la cosmovisión meramente antropocéntrica, o sea, humanista, en la cual ya nos han ido metiendo el entorno y la naturaleza caída en la que hemos habitado por tanto tiempo. Y hay que cambiar la manera de pensar para pensar bíblicamente, para que entonces la manera de vivir cambie a una cosmovisión bíblica. Si no, al final la tenemos simplemente como una opinión más. La de Dios, la de los psicólogos, la de otra gente y la mía. Y al final posiblemente gana la mía. Sí. Hermanos, yo quería aportar algo. Por favor. Vea, me robó aquí las palabras el pastor. Esto es para ver. Sí, es que pensando en lo que dijo primero el pastor aquí, estaba acordándome de la palabra en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace un tiempo atrás, estuve visitando una psicóloga, gracias a Dios, cristiana, y ella, en lo que nosotros hablábamos por la situación y todo que estábamos pasando, nos hablaba mucho de el principio básico de en nuestra mente tiene que ser siempre transformada, pero no con esa disque inteligencia que tiene el ser humano o esos análisis que hacen las personas hoy en día que se creen muy, muy sabios, ¿verdad? Y más bien los que ponemos nuestro enfoque y en prioridad la palabra, más bien somos como los que estamos cerrando, como que nosotros estamos al revés, ¿verdad? Sí. Y ahora en lo que decía el pastor y aportaba así, y con esto de prestar atención a mis palabras, es sumamente importante en este tiempo y un tiempo atrás también, pero en este tiempo y para adelante, tener mucho cuidado y estar renovando siempre nuestro pensamiento hacia lo que nos lleva a la verdad, que es la palabra, ¿verdad? Muy buen aporte, gracias. Gracias. Me llama mucho la atención lo que dice la hermana porque nosotros, y lo que decía el Paz también, porque tenemos una cultura
que todo el mundo tiene palabras a flor de labio, ¿verdad? Hemos caído en la libre expresión de, bueno, en redes sociales yo puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Y todo el mundo dice cualquier cosa y lo difícil es, pues ahora es distinguir la verdad de la mentira. Pero creo que el versículo 17 y 18 da un giro, porque lo primero es escuchar la palabra del Señor, aplicar el corazón a esa enseñanza, retener esa enseñanza y por último, pues tenerlas a flor de labio, ¿verdad? Entonces es más que hablar, es escuchar, aplicar, retener y Deleitar. exacto. Y deleitarnos en su palabra, ¿verdad? Ahí sí vamos a tener muchas cosas que decir. Claro, claro. Ujú. Tal vez nada más un último, en la parte, ya que la hermana habló de la cita psicológica, el debatir entre la psicología y lo que es la palabra del Señor está básicamente en que la psicología parte de una persona buena afectada por un medio hostil que la ha cambiado y le ha hecho actuar de forma fea, pero la persona es buena. Esa es la premisa de la psicología. La premisa de la palabra es que la persona es perversa, corrompida y que está bajo engaño del enemigo en todas sus facultades. El hombre cayó en todas sus áreas, están corrompidas por el pecado. Y la única forma de que eso cambie es si desde adentro se opera un cambio producto de la palabra que debe ingresar. Entonces son cosas totalmente diferentes. Partir de un hombre bueno a partir de un hombre malo o una mujer, ¿no? Y hay que entender que somos malos y vamos para el infierno si no nos cambiamos, si no nos cambia la palabra. Entonces, esa es la premisa completamente diferente entre la psicología y el pensamiento totalmente bíblico. Buen aporte. Gracias. Ya no hablo tanto, perdón. Aquí. ¿Alguien más? Si no, le entramos al primero de estos 30. Okay. Bueno, vamos entonces al primero. Como les decía, es bastante sencillo hacer la división en esta nueva colección. En las otras anteriores, lo más complicado era decir, ok, aquí termina una escena y aquí empieza otro tema, ¿verdad? Pero en esta ocasión va a ser sumamente sencillo. Vamos al primero. El primero es el compuesto por el versículo 22 y 23. No explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas en los tribunales a los necesitados, porque el Señor defenderá su causa y despojará a quienes los despojen. Ok, esa es lo primero que vamos a hacer, es encontrar las palabras pues repetidas o pueden ser también sinónimos, que esto es algo que tienen al menos esta versión, ¿verdad? Suprimir. ¿Cuáles se encuentran allí? Pobre 2 veces. Pobre. Ok, ese es el personaje principal, ¿verdad? En este proverbio. Estaba en el 22 y en... Ahí mismo. Ahí mismo el 22. Ah, sí, perdón. Ok, perfecto. Es interesante también que usa, bueno, al menos esta versión también necesitados, ¿verdad? Es el mismo término que tenemos en hebreo, ¿verdad? Dalg, endeble, débil, sin esperanza. Entonces lo voy a tachar ahí también. Y hay otra más, ¿verdad? Despojará Despojarán. y despojen. Despojen. ¿Ok? Esos son los dos temas, ¿verdad? Pero explotes y oprimir. Ok. Sí, podemos considerarlo, ¿verdad? Como sinónimos. Sinónimo. Sí, perfecto. Es más, voy a hacer aquí la anotación. Casi que tenemos un balance en las ideas, ¿verdad? Explotar, oprimir y despojar. Los tres conllevan bastante violencia, ¿verdad? Son verbos de una acción, pues, drástica. Y vemos al otro lado el balance, a quienes están pasando, sobre quién están pasando estas acciones, sobre los pobres y los necesitados. Ok, entonces vamos a ver los paralelismos. Vamos a ver el versículo 22.
Básicamente en la primera parte viene la advertencia, no explotes al pobre porque es pobre, ¿verdad? Y viene en el segundo versículo, pues, una imagen, un ejemplo, ¿verdad? Ni oprimas en los tribunales a los necesitados, ¿ok? Entonces tenemos claramente que básicamente lo que está pensando ahora es en algo legal, ¿verdad? Llevarlos a los tribunales. Tenemos una V aquí también, justo en tribunales, porque literalmente es en la puerta, pero esto es por la parte de la cultura, ¿verdad? Básicamente los juicios eran a puerta cerrada cuando eran muy graves, entonces el, el autor está hablando acá de algo que era muy frecuente, de que se llevaba a un necesitado, ¿verdad? A buscar justicia, pero se cerraba la puerta, no porque el caso era muy grave, sino que para que nadie viera la injusticia que iba a pasar ahí adentro, ¿verdad? Eso es básicamente el paralelismo que tenemos entonces allí. ¿Ok? Voy a ponerlo acá como una línea azul. Porque el Señor defenderá su causa y despojará a quienes lo despojen. Entonces, vemos en el 23 algo bastante típico. Viene como la sentencia de esta causa. ¿Por qué lo llamo típico? Si vemos, por ejemplo, en el 3, viene también en el versículo 27 el por qué. ¿Por qué no debe pasar esto? ¿Okay? Y básicamente es porque siempre el balance de una mala acción es la justicia del Señor, ¿verdad? Esto es lo que diferencia estos proverbios egipcios de lo que está haciendo Salomón, ¿verdad? Porque básicamente el proverbio egipcio decía, no explotes al pobre porque un día te puede pasar a ti, pero ahora lo redefine, porque el Señor defenderá su causa, ¿verdad? Entonces, por eso llamamos que estos son proverbios de una teología muy sabia, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos en paralelismos. Hablemos un poco del trasfondo. Bueno, tenemos que hablar un poco de la palabra dal, ¿verdad? Pobre, sin esperanza, el afligido. Básicamente, los pobres en esta cultura, pues eran la presa fácil, ¿verdad? De los impíos en los juzgados. Entonces, bueno, esto es algo que no pasa en nuestra cultura, ¿verdad? Me gustaría pensarlo, pero bueno. Que las cortes muchas veces fueron el lugar donde se cultivaban los sobornos y las falsas acusaciones, ¿verdad? Pero tenemos un juego de palabras en hebreo. Entre pobre, que es dal, y el Señor defenderá, que es gal, ¿verdad? Tenemos un contraste allí. Entonces, al pobre, ¿quién lo defiende? El Señor lo defiende, Señor. ¿verdad? Ok, ese sería el trasfondo. El paso 4, que sería extraer la idea principal. Díganme ustedes, ¿cuál sería la idea principal? Puede que la palabra no aparezca en el texto, puede que sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la idea principal? Maynor, bueno, dos cosas. Una, Sí. en la Reina Valera dice en la parte final del 23, y quitará la vida de los que roban. Entonces es muy interesante por el énfasis que da, ¿verdad? Porque aquí dice, y despojará a quienes lo despojan. Pero en la Reina Valera dice, y quitará la vida de los que roban. Entonces eso me impactó mucho porque estoy leyendo las dos versiones, la que usted tiene y la mía acá. Eh, Eso Y es súper luego, bueno. Aquí, perdón. perdón, Termina. y luego para mí es la retribución divina. Ese es para mí el centro, ¿verdad? La enseñanza. No es más que eterna. Ujú, Más que en esta versión dice, y quitará la vida de los que roban. ujú. Eso también pasaba, digamos, bueno, eso es súper bueno comparar versiones, nos amplía más la imagen. Estamos aquí en un tribunal que es corrupto, se cierra la puerta y se juzga a una persona solamente porque es pobre. Y el versículo 23 nos dice el despojo, ¿verdad? ¿Qué se refería? De pronto alguien era pobre, pero tenía una heredad, entonces se le juzgaba y se le quitaba la heredad. Entonces, ahí es donde vemos el carácter de Dios, ¿verdad? Su justicia, el mismo, pues si se apaga la vida del pobre para aprovecharse de él, el Señor pues
también se muestra bastante activo, ¿verdad? Ok. En realidad lo que hizo Jezabel. Sí, sí, exacto. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de estas malas prácticas, ¿verdad? Bueno, idea principal. Yo voy a usar una palabra que no está en el texto, pero me ayuda. Ajá. Creo que es la justicia. La idea principal del 22. Creo que esta etiqueta ayuda bastante a la idea principal que resume el versículo 22-23. Ujú. Ok. ¿Alguien con alguna idea de otra forma de resumir las ideas de este versículo 22 y 23? Señor, defiende al pobre. Ujú. Justicia de Dios, diría yo, no del hombre. Ok. Defensa del pobre, voy a poner también. Defensa del pobre. Muy bien. Algo que no creo que comenté es básicamente también el concepto de la justicia. Entender mucho, digamos, de la cosmovisión de estos pueblos nos ayuda bastante. Pero básicamente el derecho egipcio se basaba bajo la popularidad y los usos. ¿A qué me refiero? Algo es bueno o malo dependiendo de lo que la gente practique. Si todos practican algo malo, en el tiempo se va a volver bueno. Era como la forma que ellos pensaban que las leyes iban cambiando de forma dinámica conforme la sociedad iba creciendo. Pero lo que encontramos, la variación en estos versículos 22-23, es que la justicia no cambia porque es un reflejo de Dios mismo. La gente puede pensar que esta práctica en los tribunales era común y estaba bien, pero cuando vemos el versículo 23 nos damos cuenta que definitivamente, aunque sea popular en aquel tiempo, el Señor no cambia en su carácter, ¿verdad? Sí. Yo creo que con eso que estás mencionando, Manito, sobre algunos usos o costumbres, la nueva traducción viviente en el 22 lo toca, en el primer renglón, cuando dice, no le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo. Es decir, habían algunas prácticas socialmente aceptadas, aunque no necesariamente fueran justas. Y a Dios no le gusta, por supuesto. Ujú. Excelente. Ok. Pensemos juntos en una aplicación, en paso 5. Mae, Sí, Dieguito, te escuchamos. bendiciones para todos. Igualmente. No, y eso que mencionaba usted ahorita no ha cambiado mucho, ¿verdad? Siempre se sigue practicando que las cosas malas, cuando se practican muchas veces o mucho tiempo, se tornan buenas según la sociedad, ¿verdad? Seguimos en realidad en esa misma condición, aunque la palabra no cambia y la palabra sigue siendo veraz, las prácticas siempre se mantienen en esa condición. Ujú. Sí. Sí, esa dinámica, ¿verdad? De nuestro corazón caído. Creo que pensando en una aplicación, el Paz lo mencionó en la introducción. Creo que lo que nos deja bastante claro este primer proverbio es que definitivamente la naturaleza humana es pecadora, ¿verdad? Y creo que esto está denunciando esa tendencia natural a explotar a cualquiera que podamos para obtener ventajas personales. Y esto lo está atacando. Y otra de las aplicaciones que pienso también, y me gustaría saber sus opiniones, es que Dios nunca ha aprobado la inmunidad de estos tipos de abuso, ¿verdad? Pero sí, les escucho. ¿Qué opinan? Yo creo que aunque el hombre no haga justicia, Dios va a hacer justicia. Y ahí queda muy bien plasmado. O sea, usted puede hacer eso, pero Dios los va a defender.
Sí, la equidad que se debe tener en cualquier tipo de situación que se produzca. A veces hay mucha concesión hacia alguien por su posición y un poco de abuso de alguien también por su mala posición. Y ahí la palabra está diciendo, a ese que está en aparente mala posición, yo lo defiendo. Así que le está metiendo al mero mero, ¿eh? Sí. Algo que no había visto hasta ahora que lo menciona el Paz, creo que es ese punto de que a veces existe, bueno, en nuestra sociedad todo un boom, ¿verdad? De defender causas. Pero creo que lo que pone este proverbio en relieve es que toda la humanidad em, está bajo el control soberano de Dios, ¿verdad? Y Él es el que defiende las causas, ¿verdad? Él es en última instancia es el que administra la justicia. Creo que en todas las sociedades ha pasado, cuando hay un grupo débil que llega al poder, hace exactamente lo que le hicieron, ¿verdad? Como que pasa eso, pasa de agredido a agresor fácilmente. Pero el 23 creo que es clave, o sea, en esa balanza de justicia, Dios es el que tiene la balanza en su mano. Ujú. Llama la atención que es exclusivamente, digamos, me llama la atención que habla solo el pobre, nada más que el pobre. Digamos, ¿cómo se llama? En esos dos versículos habla solamente exclusivamente del pobre. Y que sobre el pobre es el quien Dios, que está, el pobre que es indefenso, Dios lo va a defender. Ujú. Sí, ese es el marco, ¿verdad? Estos 30 proverbios están con un concepto muy alto, ¿verdad? De lo que va a ser la justicia, ¿verdad? Y el carácter de Dios. Esa es la verdad. Ahí no cabe, ¿verdad? Minor, por las palabras que se usan, no cabe la espiritualización del término pobre, en el sentido de verlo en función a alguien, como lo dirían la lista de misericordia, ¿verdad? Cuando habla de los pobres en espíritu. Aquí nada tiene que ver por la palabra que se está usando en ese sentido. Exacto, ahí es donde leer el paralelismo nos hace ver a qué se refería, ¿verdad? Entonces, en la segunda parte del versículo 22 nos explica quién es el pobre. El pobre es el que no puede acceder a la justicia legal, exactamente por eso, porque la sociedad está diseñada para otro tipo de personas y ellos está excluido, ¿verdad? Pero sí, el pobre en espíritu es otro matiz que le da el Señor, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento. Y aquí no aplica para nada. Sí. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Con alguna aplicación, comentario? Si no le entramos al 2. Ok. Juego. Juego. El 2 está conformado por el 24-25. No todos están en pares, ¿verdad? Lo primero que tengo que decirles, ¿verdad? Aquí estamos en el 2. Ok. No te hagas amigo de gente violenta ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Entonces vamos al primer paso. El primer paso siempre es, vamos a buscar las palabras repetidas. ¿Cuáles palabras repetidas encontramos aquí? Hay dos palabras que no están ahí repetidas, pero son sinónimos. La persona violenta y la iracunda. Ok, muy bien. Perfecto. Y ahí nos marcan... El no y el no. Exacto. Y vea qué interesante lo que acaba de decir el hermano Diego. Daniel, perdón. Veamos aquí que tiene un no, ¿verdad? Tiene en el versículo 25 un no y tiene una variación, el ni. Sí. 3 negativos. En hebreo y en griego pasa lo mismo. La forma de enfatizar más una idea es decirlo 3 veces. Por eso es
el Dios 3 veces santo, ¿verdad? Incomparablemente santo, es enfáticamente santo. Bueno, lo que tenemos acá es una triple negación. No, no, no y no. No hay concesión alguna, ¿verdad? Entonces, vemos que este segundo proverbio nos muestra pues la gravedad del asunto que está tratando. Perfecto. Ok, no sé, yo no veo más palabras repetidas ni sinónimos. Vamos entonces al paso 2, que son los paralelismos. ¿A qué nos referimos? Bueno, vamos a ver el versículo 24, cuál es el paralelismo entre el primero y segundo párrafo. No te hagas amigo de gente violenta, y esa gente violenta, ¿quiénes son? Los iracundos, ¿verdad? Es interesante que en este paralelismo hay algo muy fuerte en la cultura de Medio Oriente en general. El hacerse amigo es juntarse con una persona, ¿verdad? O sea, esa es la idea. Uno no puede ser amigo de alguien con la cual no se junta. Si se junta y empiezan a compartir ideas, realmente se da ese vínculo, ¿verdad? Vamos a ver entonces el paralelismo en el versículo 25. No sea que aprendas de sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. ¿Okay? Vemos que en el segundo paralelismo tenemos un y, ¿verdad? En este y vemos que en el segundo renglón es un complemento. Quiere decir que las malas costumbres, ¿verdad? Terminan siendo una trampa, ¿verdad? Es algo que uno cree que desarrolla, pero al fin y al cabo te condena, ¿verdad? Uno cree que está construyendo, pero al fin y al cabo eso termina destruyéndote. Esos son los paralelismos. Algo de trasfondo. El paso 3. Tenemos que fijarnos muy detalladamente que el personaje principal en el primer proverbio era el pobre, pero ahora ha cambiado. Ahora vemos un contraste, otro personaje. Vemos que todo gira alrededor de la persona violenta, de la gente violenta. Entonces las personas violentas y que son iracundas tienen algo. En esta cultura se creía que eran personas muy contagiosas. De hecho, hay un proverbio judío que está en un documento que se llama Didaskae, que decía que solo hay algo más contagioso que la lepra, y era la violencia. Bastante interesante, ¿verdad? Estamos contagiados en la sociedad con eso en este momento. Lo estamos viendo. Lo estamos Sí. viviendo. En el pensamiento judío, lo peligroso de la violencia es la capacidad de infectar otros corazones, ¿verdad? ¿Qué pasaba también en la idea del pensamiento judío con respecto a esto? Decía que todos tenemos a una persona violenta en nuestro interior. Todos podemos llegar a ser violentos. Pero ¿qué determina que puede ser un violento consumado? Bueno, las malas costumbres. Ahí está, ¿verdad? Eso es lo que tenía que expresar de trasfondo. Vamos con la idea principal, mis amados hermanos. ¿Cuál piensan ustedes que es la idea principal? Hola. Solo que estoy en clases, ahorita te llamo. Yo quiero sustituir este proverbio para expresar la idea principal con un dicho nuestro. Dime con quién andas y te diré quién. Bueno, yo se lo puedo sustituir. Ajá. El que con lobos anda, a aullar aprende. Eso está muy bien. Muy bien. Sí, porque ese primero suena a juzgar. El que con célimo anda. Ese primer, dime con quién andas y te diré quién eres, se las trae, ¿verdad? Suena como a que yo te juzgo por quién andas. Me acuerdo un profesor que tenía en la universidad que decía, se enojaba si aplicábamos ese versículo y ese dicho, y él decía, dime con quién andas y te diré con quién andas. Porque a veces juzgábamos por las apariencias, ¿no? Ajá, ok. Sí,
Sí, Un sí es cierto. comentario. Sí, sí, don Omar. Disculpe. En esta versión que estás trabajando ahí en pantalla, la nueva versión internacional, Ujú. el versículo 25 lo habla como una posibilidad en caso de mi relación con gente violenta o iracunda, como es el aprender sus malas costumbres. De lo que yo puedo entender, digamos, la gramática ahí es de que es una posibilidad el contaminarse. Pero si vos te vas a la nueva traducción viviente, ese mismo versículo lo da como un hecho. Dice, bueno, leyendo desde el 24, no te hagas amigo de gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos. Todavía lo planteo un poco más grave, en el sentido de que casi es de fijo que eso de dime con quién andas y te di quién eres es un hecho. Sí, de pronto es como, disculpe que no terminé la idea, es que estaba pasándole unos pañales a José. La idea es esa, ¿verdad? Lo terriblemente contagioso que es la violencia y al mismo tiempo el posible violento que todos podemos ser, ¿verdad? Lo que ocupamos es nada más acompañamiento para crecer en eso. El problema es que me llama mucho la atención de que termina siendo una trampa, ¿verdad? Sí, esa es como la idea. Decía también mi abuelita que una manzana podrida termina podriendo las demás. Ujú, Sí. sí. Es un poco lo que, perdón. Viera qué interesante, aquí tengo yo ¿cómo se llama? La Reina Valera 95, y esos versículos dice, no te unas al iracundo, ni te acompañes del irascible, no sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. Muy poético, ¿verdad? Es muy típico de la Reina Valera, siempre como jugando con ese balance de palabras. Sí, muy lindo. Creo que también podemos verlo, bueno, como dice el Paz, tal vez como en el colectivo, ¿verdad? Lo que vemos hoy en nuestra realidad, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, tal persona difícilmente va a hacer un acto vandálico de tirarle una piedra a un policía o algo así, pero cuando ya están en manada, ¿verdad? Ahí es mucho más fácil, ¿verdad? Porque todos están apoyando esa idea. Y ahí es donde se consume ese hecho, ¿verdad? Eso es lo mismo en todas las escalas de violencia, ¿verdad? Es Por esto. llamarlo así como el inconsciente colectivo. Exacto, exacto. Y el amigo del iracundo llega a atraparse a sí mismo, ¿verdad? Creo que eso es, hay malos compañeros en la vida para quien desea andar de acuerdo con la sabiduría. Entre ellos se encuentra el iracundo, ¿verdad? Y el peligro de andar con ellos es que uno corre el riesgo de imitar sus maneras de actuar, ¿verdad? Y yo creo que es muy fácil, Mainito, contaminarse con eso, ¿verdad? Las pandillas, ¿por qué se dan tantas cosas en las pandillas, verdad? Cuando la gente se junta en pandillas se siente toda poderosa y hace cosas que tal vez no haría si anduviese solo o tal vez con una persona más, pero ya cuando andan en grupo se transforman, ¿verdad? Y es lo que hemos visto en las manifestaciones aquí en Costa Rica ahora últimamente, bueno, y casi siempre, ¿verdad? Cuando empieza uno a tirar piedras, el otro ni sabe por qué están tirando, pero empieza a tirar, ¿verdad? Y entonces se da todo un desastre. Y creo que mi papá siempre nos decía, nunca anden en pandillas, siempre anden tengan amigos, pero uno, dos amigos, dice, pero no se junten con muchos porque ustedes van a terminar haciendo lo mismo. Yo creo que eso pasa mucho. Bueno, hay una cosa que quería decir. Significa que entonces que, por llamarlo así, como que la ira, digamos, el estado de la persona que es irascible, no iba a decir el don, pero llamarlo de cierta manera, el que tiene esa condición, significa que infecta a otros. Según lo que veo, digamos, en este pasaje, como que el que tiene esa condición de ira es transferible
a otras personas o permea a cualquier otra persona. Exacto. Y eso lo que acaba de decir el hermano Daniel, me recuerda a lo que estuve estudiando acerca de estos 30 proverbios egipcios, porque decía que en esta cosmovisión egipcia, que la ira era un don, ¿verdad? Es un don porque nos permite crear una sociedad más justa. Pero veamos entonces el contexto, ¿verdad? El primer proverbio nos hablaba de la idea principal, que es la justicia, pero ahora le agrega un nuevo matiz, ¿verdad? La justicia no se obtiene con violencia, y la justicia no es un don, sino que más bien es una mala costumbre. Y ahí es donde empieza a generar otro concepto de cómo hacer sociedad y también cómo influenciar, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Sí? Es como la persona que viene de un medio muy opresor, donde los patrones que ha tenido es de gente muy violenta, sus padres y demás. Por lo general, esa persona se convierte en un agresor, igual que lo que vio dibujado. Y cuando es un poco oculto, tal vez, o se puede formar, se convierte en una autoridad impositiva, porque en realidad lo único que sabe de autoridad y de firmeza es la ira, es el enojo. Y entonces, como ve que eso le rinde frutos, entonces lo promueve en su propia vida. Pero aquí la palabra claramente desaprueba eso como una táctica de por decirlo así, de dominio, de negociación o de mantener un nivel de status quo en el ambiente en que se encuentra. Vamos a ver, pero también el tema está en que la persona que tiene, digamos, que es irascible, digamos, piensa que el control se establece a través del miedo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y vamos a tener un proverbio que es solamente de eso, ¿verdad? El tema exacto, tenemos el tema de las personas violentas como un tema recurrente. Quiere decir que esta cosmovisión egipcia era algo que también estaba influenciando, pues, todo el pensamiento de los pueblos alrededor, inclusive el judío. Entonces, hay proverbios exclusivamente para hablar de este tema, que por la referencia nos hace ver que era casi tan común como la opresión en los tribunales, ¿verdad? Maynard, Sí, hermano, le escucho. usted mencionó algo acerca como, ¿verdad? De que eso es algo que aún llevamos nosotros, ¿verdad? Bueno, y de hecho, por el pecado que está en la humanidad. Entonces, es muy interesante ver cómo aquí el proverbista lo que nos habla es de no exponerse al peligro de las amistades, porque es algo que aún es algo que tenemos, que llevamos. La intención es que todo eso sea reprimido y más cuando venimos a Cristo. Entonces es como la advertencia de las amistades, para que no vaya a salir a flor de piel. Antes hablaba de flor de labios, ahora a flor de piel, aquello que pues está dentro de nosotros. Entonces la advertencia es cuidado con las amistades. Ni siquiera es con esta ¿verdad? Con esta ira, sino con aquello que puede influenciar a que eso domine tu vida. Exacto. Y el peligro de las amistades violentas no es que me hagan daño, es que me ayuden a desarrollar ese violento que puedo ser yo también. Las malas costumbres, claro. Sí. A veces vemos como los proverbios desconectados, pero estos 30 proverbios casi que van a manejar 15 temas que en esta sociedad eran normales, pero estos 30 proverbios van de frente, de verdad, a esas 15 cosas que vamos a estar observando. Sí. Bueno, mis hermanos, se nos fue una hora en 7 versículos de nuevo. Qué torta. Muchas gracias de veras por hacer este tiempo de tanto aprendizaje. Es otra cosa. Ese punto último que estamos viendo, podemos entender lo que pasa en una sociedad cuando todo el mundo da rienda suelta a juntarse con gente violenta, iracunda. Lo estamos viviendo en vivo y a todo color. Situaciones donde vemos cosas como las que se vieron ayer. Yo veía un señor con un chonete de campesino lanzándose con una bandera de Costa Rica contra los policías.
Digo yo, Dios mío, pero este señor tal vez no sabe ni por qué es que está ahí realmente y está haciendo un bandido total. O sea, no es un antisocial puro, que algunos dijeron, es que se metieron algunos antisociales y empezaron a hacer loco. No, es gente que se juntó con gente violenta y actuó de una forma totalmente ajena a lo que sería. Posiblemente de un tiempo ve eso y se aterroriza de ver la estupidez que hizo. Pero eso es producto de esas juntas y la palabra lo está advirtiendo claramente. Podemos caer presa, nuestra alma puede caer presa de cosas que no haríamos en una condición serena y meditada por andar con malas juntas. El que con lobos anda, a trasnochar aprende. Me llama mucho la atención y me recordé mientras el Paz hablaba de uno de mis escritores favoritos, murió hace poco, Sproul. Él decía que todos los días antes de desayunar tenía en una mano la Biblia y en otra mano el periódico. Y él siempre sabía que estaba más actualizado su Biblia que su periódico. Y realmente aquí en este proverbio, lo que comentaba el Paz y todos aportaban, es que realmente es tan pertinente este mensaje, es tan importante que estudiemos los proverbios, no solamente por nosotros, sino también por la sociedad que estamos construyendo. Claro. Sí. Así que muchas gracias, mis hermanos. Les dejo una tarea. Seguramente la próxima sesión vamos a estudiar 3, 4, 5 y 6. Son bastante cortos, ¿verdad? Entonces les animo a que puedan ir haciendo la tarea, adelantando un poco. Y si alguien quiere mandarme sus 5 pasos, ¿verdad? De cada uno de estos proverbios, pues seguro le vamos a sacar mucho provecho. Igual voy a dejar el video en YouTube para que si alguno desea compartirlo o repasarlo, entonces está en completa pues libertad de hacerlo. ¿Está bien? Bueno, ese señor Huawei media paz está hablando demasiado, no sé qué será la cosa. No, es que yo pensé que íbamos a ver el 26 porque yo necesitaba sacar un préstamo, pero ahí está bien. Lo dejamos para la próxima. Estaba buscando entre el grupo un par de fiadores. Ay, de Omar, qué caso con usted. Bueno, amados, todo un gusto verlos siempre, oírlos a todos. Igualmente. Me disculpo por haber llegado tarde, pero es que de ahí la situación aquí me costó un poquillo llegar a mi casa. Ánimo. Bueno, oramos y nos despedimos. Señor, gracias por permitirnos ver que la excelencia del conocimiento y la sabiduría, Señor, no está en la fortaleza o en la bondad o en la buena intención del ser humano, sino en la grandeza de nuestro Dios. Gracias porque tú eres un Dios justo, un Dios que gobierna sobre la injusticia, sobre el atropello, sobre la violencia. Y aún en medio de un mundo tan caído, estás estableciendo tu reino, Señor. Ayúdanos a nosotros como embajadores poder reflejar a Cristo, Señor, el varón perfecto, el lleno de conocimiento y de sabiduría, Señor. Que puedan mirar por tu gracia en nuestra vida, Señor, a personas que no es que se callan delante de la injusticia, sino que se callan para retener tu palabra y tener tu palabra a flor de piel para saber responder, Señor. No con violencia, no con palabras de mentira, Señor, sino más bien con la verdad de tu evangelio. Ese evangelio que confronta, pero que al mismo tiempo da esperanza. Un evangelio que señala a ti, Señor. Un evangelio que solo lleva gloria a tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amados, que el Señor los bendiga. Un abrazo.